Le damos una calurosa bienvenida a la doctora Rosa María Ramírez de Arellano y Haro. Estará con nosotros impartiendo la conferencia denominada La importancia de las convenciones internacionales para la Agencia Espacial Mexicana. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en foros hasta el 2008 como jefa de la delegación de la Federación Internacional de Astronáutica, incluyendo la tercera conferencia espacial. En el 2008 fue elegida presidenta para dirigir la Comisión de Utilización del Espacio Exterior con fines pacíficos de la Organización de las Naciones Unidas y la cumbre Unispace 50. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente, doctora. Es un gusto tenerla en este espacio virtual. Gracias, doctor Castro Solís, por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes y les agradezco la atención que vayan a dispensar a la información que voy a compartir a ustedes sobre convenciones internacionales para la Agencia Espacial Mexicana. Yo diría que es para México. Para México, aunque la política espacial la ejerce únicamente la Agencia Espacial Mexicana, los convenios en materia espacial del espacio ultraterrestre es a través de Cancillería, pero nosotros vamos de la mano con todos y cada uno de ellos. Ustedes saben, porque creo que esta es parte de su formación, que el derecho espacial es una rama joven del derecho internacional público. Y hoy en día pues está realmente rebasado, porque el último acuerdo, el de la Luna, bueno, fue de 1979, que se negoció al mismo tiempo que el de COVEMAR, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y muchas de las disposiciones tanto de COVEMAR como del Acuerdo de la Luna se ven emparejadas en ambos, hablando de áreas comunes y hablando de que estas son patrimonio de la humanidad. Es increíble cómo se fueron llevando a cabo estas negociaciones para converger en un criterio que hoy en día pues es muy difícil de respetar. ¿Cómo empieza la negociación y por qué? Bueno, empieza porque ustedes recordarán o habrán escuchado en alguna ocasión acerca del Sputnik, el Sputnik número 1 de la Unión Soviética, que el 4 de octubre de 1957 le dio la vuelta a la Tierra. Se hizo completamente famoso porque todos podían mirar al cielo y decir, bueno, ¿qué es eso? Inmediatamente, estábamos dentro de la Guerra Fría, inmediatamente la otra parte, aquí es Unión Soviética, la otra parte de los Estados Unidos de América y Europa dicen, ¿de qué se trata? Entonces se sentaron desde 1957-58 a escribir los tratados del espacio. Fueron personajes que hoy en día yo les compartiré información a través del doctor Castro Solís para que vean el pensamiento de estos genios del derecho que hicieron posible una regulación. Probablemente está desfasada, no está actualizada, pero tocar hoy en día un tratado del espacio para negociar la posibilidad de adecuarlo a los adelantos técnicos y científicos, a la innovación, sería una tarea imposible. Y además, por lo que se refiere a México y muchos países, pues no queremos que se modifique, sobre todo que no se modifique el Tratado del Espacio de 1967, que es el pilar de los demás tratados, salvo el de la Luna, que no lo considera. ¿Pero por qué no queremos? Porque hay principios en este tratado que pudieran llegar a modificarse, a suprimirse, quitar el uso pacífico del espacio, voy a decir exterior en lugar de ultraterrestre, es en inglés outer space, pero la palabra es muy larga en español, ultraterrestre. Pues nadie quiere que se modifique, porque ¿qué tal si en una de esas el uso pacífico del espacio exterior, que hoy es una problemática real, se vuelve lo contrario? Vamos a militarizar el espacio ultraterrestre, la Luna y demás cuerpos celestes. Porque cuando me dicen vamos a hablar de la regulación del espacio ultraterrestre, pues dice uno, bueno, pues llega a la línea Von Karman, adelante de cuando termina el sistema solar. No, tiene los cuerpos celestes que viven en él. Son los planetas, las lunas, los cometas, los asteroides, los meteoritos,
y no quiero que me falte alguno de ellos, pero estos están en el espacio ultraterrestre y son los cuerpos celestes. Esto es muy importante. Entonces, se pusieron a correr el lápiz y tuvimos el primer tratado, que es el más importante desde mi punto de vista, porque es el tratado que establece los principios jurídicos para regular la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. ¿Por qué digo que ese es un tratado muy importante? Casualmente es el que tiene más ratificaciones, y son muy pocas. Tiene 114 ratificaciones, por lo menos hasta el día de ayer, si mal no recuerdo. Y ustedes saben que en Naciones Unidas, en la ONU, pues hay 193 miembros. O sea, que no todos son parte de estos tratados. ¿Por qué ese es el más importante? ¿Por qué? Porque establece los principios jurídicos que van a regir la exploración y utilización del espacio exterior, la Luna y demás cuerpos celestes. ¿Cuáles son estos principios? No puedes ejercer derechos de soberanía. No puedes ejercer apropiación de los cuerpos celestes. Este es muy importante, este segundo artículo, si mal no recuerdo. La regulación es incluyendo la carta de ONU de 1944, si mal no recuerdo, para regular todas las actividades espaciales que se dan en el espacio ultraterrestre, la Luna y demás cuerpos celestes. Ustedes han escuchado, porque seguro lo han escuchado, de que, bueno, pues la NASA ya está lista para una misión que se llama los Acuerdos Artemis para llegar a la Luna. Hoy en día, tengo que decirlo, cualquiera puede llegar a la Luna, a cualquier cuerpo celeste, un asteroide que tiene muchos minerales, porque no hay una prohibición expresa. Si este país no es parte del tratado, pues no le aplica. Si es una empresa, como acaba de acontecer hace poco, una empresa japonesa puso un rover, un aparatito en la Luna, nadie le puede decir que no. Entonces cualquiera puede ir en este momento a la Luna porque se habla mucho de este proyecto Artemisa y decir, bueno, me voy al polo sur de la Luna porque hay más agua. Y ahí voy a estar y voy a poner mi letrero de que ahí vivo y nadie se va a meter. Bueno, esto puede pasar hoy en día con cualquier cuerpo celeste, y lo refiero a la Luna, porque la Luna es la más atractiva en este momento para todos. Entonces hemos dicho, México es parte de los 5 tratados. ¿Cuáles son estos tratados del espacio? Bueno, nada más los voy a mencionar rápidamente. Es el Tratado del Espacio, el que les acabo de mencionar. Luego tenemos el Acuerdo de Salvamento y Devolución de Astronautas y Restitución de Objetos lanzados al espacio ultraterrestre. El Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales. Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre. Y el Acuerdo de la Luna, que es el patito feo, que tiene pocas ratificaciones. Estos son los tratados que rigen, o que son el cuerpo legal sobre el cual descansa la exploración y la explotación del espacio ultraterrestre, la Luna y cuerpos celestes. Pues tenemos que ver qué fue lo que dio origen también estos tratados. Bueno, dijimos, son 5 tratados. Luego, ¿qué pasó? Bueno, más o menos por 1958 comenzaron a crearse las agencias espaciales como la NASA de Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea y de la Comunidad Europea. Esto no es exacto, porque la ESA tiene su vida sola, pero la referencia siempre la ponen para regulación la Comunidad Económica y la Unión Europea. No todos los países de Europa son parte de la Comunidad Europea, ni tampoco de la Unión Europea. JAXA de Japón, ISA, la Agencia Espacial Israelí, CNES, la Agencia Espacial de Francia, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, DLR, la Agencia Espacial de Alemania, la INPE de Brasil, CONAE de Argentina, la Agencia Espacial de México. La base de la exploración espacial y de otras actividades, salvo la explotación de los recursos minerales en la Luna y demás cuerpos celestes, es la cooperación internacional. Si ustedes me preguntan, oiga, licenciada, abogada, ¿usted cómo lleva a cabo las negociaciones con otras agencias espaciales? Sobre la base de la cooperación y la colaboración internacional.
No pedimos que nos regalen todo, ni tampoco damos todo que no tenemos. Somos una agencia pequeña, muy poco personal, pero con muchos productos y mucha actividad, y hemos llegado muy lejos. Entonces, la cooperación internacional es importante para desarrollar de manera conjunta proyectos. Otra cuestión importante, porque estamos hablando de las convenciones que le aplican de manera directa o indirecta a la Agencia Espacial Mexicana, pues tenemos la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es dentro de los organismos de Naciones Unidas, es el más antiguo, data en principio por ahí de 1850 y tantos, claro, se fue creciendo la actividad de las radiocomunicaciones. Recuerden que solamente por esa época de 1857 pues, estaba la red de telégrafos de Estados Unidos, que con un evento que se llama de Carrington, en esa época, o sea, cuando el sol se enoja, hace explosiones solares muy fuertes, hay viento solar, llegó a la Tierra y tiró la única red que utilizaba energía eléctrica o radiocomunicaciones. Es un evento importante y lo pueden encontrar en la página de Google. Se llama efecto Carrington, que fue el que lo bautizó. Bueno, entonces la UIT es muy importante porque ahí se negocia o negociamos, y me ha tocado, he vivido más de 25 años en trabajos de UIT, en las conferencias, ahí negociamos las posiciones orbitales. Son escasas. Cuando hablamos de la órbita geoestacionaria, estamos hablando de posiciones que tienen una separación más o menos de 1,7 grados y con el desarrollo tecnológico pudiera ser menor para dar cabida a otras posiciones orbitales en la órbita geo que está más o menos a 36,000 kilómetros de la Tierra. Y en esta órbita nosotros decimos, tenemos nuestros satélites, Eutelsat, y todos los países tienen satélites fijos, son fijos, porque dice uno, bueno, ¿cómo son fijos? Porque llevan el mismo movimiento de rotación de la Tierra, entonces siempre van a estar enfocando las mismas áreas. Entonces la mayor parte de los países tienen un lugar en esta, todos, son 193 miembros de UIT y todos tienen un lugar en esta órbita. No todos lo han puesto un satélite porque la capacidad económica, pues también una tecnología es escasa. Pero este organismo, aunado a la Comisión para la ACOPUS, para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, son los dos foros más importantes desde mi punto de vista, y así lo vemos en la comunidad internacional, para regir las actividades espaciales. Viene ACOPUS, regula todo y además el uso del espacio ultraterrestre, la Luna, etcétera. Y, pero ¿qué necesitamos para las posiciones orbitales? Bueno, necesitamos a la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Son los dos organismos. Bueno, el primero no es un organismo, es parte de la cuarta comisión de la Asamblea General. Pero la UIT es muy importante. ¿Qué otro organismo incide? La Organización Mundial de Comercio. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, hay un acuerdo que se llama de servicios. Ustedes saben que la OMC data, si no mal recuerdo, de 1992, se negoció inclusive la parte de satélites. Cuando nace en Marrakech la Organización Mundial de Comercio, desaparece el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, donde trabajé mucho, y trabajamos muchísimo tiempo en un acuerdo de servicios, y ahí están los satélites regulados entre comillas, porque ¿qué aplica en regulación de satélites? Para que puedan prestar servicios en nuestro país, si tienen la huella de su satélite, necesitan solamente el visto bueno en este caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, pero todos tienen derecho a prestar servicios y la única condición es que le digan con base en la reciprocidad y que no son satélites espías, se da mucho, bueno, le dicen el IFT adelante y adelante. Otro que tenemos aquí enfrente es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y ustedes dicen, bueno, ¿y aquí qué tiene que ver? Bueno, el desarrollo tecnológico va generando nuevas aplicaciones que requieren ser registradas. Esta tecnología que tienen los países del primer mundo altamente desarrollados, no los tenemos todos los países emergentes, pero con base en la colaboración empezamos a ver qué podemos hacer de manera conjunta. Esta es la OMPI,
Este sí es un organismo del sistema de Naciones Unidas. Luego tenemos uno que es fundamental, es la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. La OACI, después de UIT, dentro de los 40, donde tenemos la Carta de Naciones Unidas, en 1944, dentro del sistema de Naciones Unidas, es el primer organismo que entra a formar parte de este sistema de Naciones Unidas, y desde luego México es parte de la OACI, de la Organización para la Aviación Civil Internacional, y es muy importante porque hoy en día todos los lanzamientos hacia el espacio son de la Tierra, todavía son de la Tierra y transitan por el espacio aéreo. El espacio aéreo que está regulado por el Convenio de Chicago, 19 anexos del Convenio de Chicago de 44, bueno, está todo perfectamente regulado. Entonces, aquí se establecen las prioridades para no obstaculizar el desarrollo o lanzamiento de satélites con la aviación civil internacional, aviación civil de pasajeros, de carga, etcétera. Y esto se cuida mucho a través, vamos a hablar de un mecanismo que utilizan en aeronáutica, los NOTAM. Los NOTAM es para decirle a los aviones civiles de que no se puede instalar por ahí, no puede pasar porque hay otro avión, etcétera. Esto mismo se aplican este tipo no de conversaciones, sino de aplicaciones para que se lance un satélite. El operador satelital tiene que avisar a todos los países que va a lanzar un artefacto al espacio exterior y que lleva como carga útil, por ejemplo, CubeSat, satélites pequeños, o que lleva, por ejemplo, satélites grandes para la órbita geo. Los CubeSat normalmente son para la órbita baja, que está más o menos a 400 kilómetros de la Tierra. Ahí se encuentra un poquito más abajo la Estación Espacial Internacional. Entonces ya tenemos otro organismo que va de la mano, OACI, con COPUS, también con UIT. Entonces, estos son parte de los organismos que inciden en la parte internacional. Ahora bien, ¿qué está pasando? Al momento de que en COPUS no se pueden negociar nuevos tratados, ni siquiera se puede revisar los ya existentes, ¿qué está pasando? Bueno, se han generado una serie de disposiciones no vinculantes, o sea, no son mandatorias como un tratado, y los estados que las asumen de buena fe, y el que la asume teniendo a través de la bilateralidad o de tratados regionales, como es los programas de Artemisa, los acuerdos Artemisa, pues se ponen de acuerdo para llevar a cabo determinada coordinación, regulación, etcétera. Esto es sumamente importante. Pero obviamente ya el doctor, yo pienso que doctor Castro Solís, sería muy aventurado que yo pudiese compartir con los alumnos de que obviamente se van a adecuar estos tratados internacionales. Ya no es posible. No es posible porque se perderían principios jurídicos acordados de una resolución de 1962 y que se publicó en 1963 y que establece los principios jurídicos para regular el espacio ultraterrestre, la Luna y demás cuerpos celestes. Entonces, esto ya no es factible. Bueno, vamos a entrar un poco a ver algunas disposiciones sobre, que no me vaya a pasar, maestro, porque luego me cortan, algunas disposiciones del Tratado del Espacio Exterior que establece los principios que ya mencionamos. Primero, es uso pacífico para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, la Luna y demás cuerpos celestes. El espacio ultraterrestre, la Luna y demás cuerpos celestes estarán abiertos para su exploración y su utilización por todos los países del mundo. No hay una acotación de que sean parte de Naciones Unidas o parte del propio tratado. Esa es una regla muy importante y muy riesgosa. Les digo, cualquiera puede ir a la Luna y habitar ahí, poner un habitado. Cualquiera puede ir a un asteroide que tiene muchos minerales, extraerle los minerales
y esto sí tiene otra connotación, extraer los minerales y nadie le va a decir nada. Eso hoy en día es muy cercano y está pasando. Luego, todos están abiertos a la investigación científica, no hay una acotación, y los estados mismos facilitarán a otros estados el desarrollo de investigaciones científicas. Esto es muy importante. No apropiación de cuerpos celestes, no ejercer jurisdicción, no ejercer derechos soberanos. Esos principios son fundamentales y por lo tanto no es dable que alguien diga vamos a modificarlo, se tardarían más de décadas en hacerlo, pero esto no va. Luego hay un artículo 4 importante para acotar la no militarización del espacio ultraterrestre. Sí se da un espacio a los militares para que vayan a los cuerpos celestes, la Luna y demás cuerpos celestes, y realizar investigaciones científicas. Siendo muy objetivos, me voy a ir muchos años atrás, en 1958 o los 60, cuando empieza a desarrollarse la tecnología espacial, los artefactos espaciales. Bueno, pues no se pensaba en la militarización, pero fueron los militares quienes empezaron a desarrollar la tecnología espacial. Hoy en día, ¿qué pasa? Porque para mí es una gran preocupación. Y se lo digo porque tengo publicaciones de Naciones Unidas sobre la no militarización del espacio ultraterrestre. ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, crea la sexta flota militar para proteger sus insumos en el espacio. ¿Cuáles son sus insumos? Los satélites que han mandado de observación de la Tierra, de comunicaciones, de geolocalización de la órbita media a 600, 800 kilómetros. Esto los traen ustedes en su Google y también en su carro para guiarlos en el tráfico. Y el presidente Trump en su momento dijo algo que es muy, muy aceptable desde mi punto de vista como abogado, para garantizar la seguridad nacional. ¿Y por qué? Porque si llega un antisatélite, vamos a pensar de China o de India que se le escapó, y le pega, golpea a sus satélites de órbita media de localización que estoy mencionándoles, bueno, sí va a crear problemas de seguridad nacional. Si esos antisatélites tienen por ahí ese alcance, pero Rusia tiene un rayo láser ultravioleta con un alcance mayor a 36,000 kilómetros de la Tierra. Entonces, les decía yo que la órbita geoestacionaria está a 36,000 kilómetros de la Tierra, más o menos. Entonces, sí le puede pegar a los satélites de cualquier país. Y todo se sabe. Uno piensa que, como ya se fueron tan lejos, pues ya no los voy a localizar. No. Hay observación de la Tierra con satélites. Ya hay observación del espacio con los telescopios. Entonces, nada está escondido en el espacio. Tenemos en México el radiotelescopio, es radiomilimétrico que está en la Sierra Negra, allá por Puebla, que es capaz con este sistema de ubicar objetos en el espacio hasta de 1 centímetro y están catalogados. Esto mismo está haciendo la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, la ESA también, la de Francia, ¿quién es? Entonces, no están escondidos y si alguien manda un antisatélite, inmediatamente se sabe. Acaba de pasar con Rusia, que digo que se equivocó, pero le pegó a un satélite de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos lo hizo muy grande, y más que se atravesó la guerra entre, Ucrania y la Unión Soviética, Rusia, la Federación Rusa, la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Entonces es muy fácil destruir los objetos que están en el espacio. Y es muy fácil, a la inversa, destruir objetos a través de satélites u otros artefactos espaciales de la Tierra. Va en doble sentido. Entonces, en ese momento, el presidente Donald Trump lo dijo
con verdad pura, es por seguridad nacional. Y luego le siguió el presidente Macron, también tiene establecida, sino una flota, así toda una logística para proteger sus insumos, que son los satélites que están ubicados en el espacio exterior. Y después Rusia dijo, si van a hacer eso, bueno, pues yo tengo mi rayo láser ultravioleta, y luego China dijo, pues yo tengo mis antisatélites, pero nadie ha querido, obviamente, generar una guerra en el espacio ultraterrestre. Es la tercera frontera. La tercera frontera para llegar y crear un conflicto en el espacio. Nadie lo quiere. Pero si no se pueden solucionar por el medio pacífico las controversias que se susciten por errores que cometan los estados, pues entonces pudieran tener consecuencias aquí en la Tierra. O sea, no va a ser necesariamente una guerra en el espacio. Nadie la quiere. Bueno, entonces señalamos que el Tratado del Espacio, bueno, sí, los militares empezaron a generar la tecnología y a desarrollar la tecnología espacial y siguen ellos trabajando fuertemente en este aspecto y pueden ir a investigar, pero ellos fueron los que generaron el desarrollo tecnológico. Después, este tratado, ¿por qué es importante? Vamos a pensar que está solito y entonces contiene las referencias a 4 tratados. Al convenio de devolución de astronautas y objetos lanzados al espacio exterior. Contiene la referencia al tratado de registro. Contiene la referencia a al convenio de responsabilidad. Son 3, más el tratado del espacio son 4. Lo que es el acuerdo de la Luna, como les dije, pues es el que nadie quiere, porque verdaderamente tiene disposiciones muy importantes y aplican hoy en día a 18 países, entre ellos México. Entonces, este tratado es importante por lo que les estoy diciendo. También contiene disposiciones muy importantes, la del artículo 9, para proteger el entorno y el ecosistema espacial. Y todos los países desarrollados que llevan a cabo actividades en la Luna, pronto van a estar en la Luna, aunque la primera fase va a ser lunar, tienen la obligación de proteger el ecosistema espacial. Y existe una prohibición a la inversa. Vamos a pensar que llegan a la Luna o a los asteroides y vienen de regreso con su carga de minería espacial, vienen con su carga de oro, níquel y muchos metales que ya no tenemos en la Tierra. Y vienen de regreso y traen pegaditos sus microorganismos. También existe la prohibición de que al traer insumos, objetos, regresar satélites, etcétera, tiene la prohibición de contaminar la Tierra, nuestro planeta azul. Ya está muy dañado por todo lo de cambio climático y adicional con esto sería catastrófico. Entonces esa prohibición es muy buena. Bueno, déjeme ver, hace una referencia a la aplicación de este tratado para el espacio ultraterrestre, la Luna y demás cuerpos celestes, pero no regula en sí la Luna. Y les digo, nadie quiere subirse al acuerdo de la Luna porque verdaderamente tiene una palabra muy importante que lo diferencia del Tratado del Espacio. ¿Cuál es la palabra? La Luna habla de que la Luna, además cuerpos celestes, lo que se encuentra en estos cuerpos celestes, patrimonio de la humanidad. El Tratado del Espacio no habla de patrimonio de la humanidad. Habla en el artículo 1, dice, permítame, a ver, la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo. O sea, incorpora también a los países emergentes y en vías de desarrollo. Pero deberán hacerse en provecho. En provecho, aquí no estamos hablando de que es patrimonio. Ahí están, los puedes utilizar, los puedes aprovechar,
pero no puedes extraer minerales. Sin embargo, eso va a pasar y lo van a hacer conforme al Tratado del Espacio. Si no estoy obligado como Estado con el Acuerdo de la Luna, pues ni es patrimonio de la humanidad lo que yo encuentre ahí, y que lo debo de repartir con 7,000 millones de habitantes de nuestro planeta. Es un absurdo legal, pero está ahí. Entonces ese acuerdo pues nadie lo quiere. Entonces es el tratado más importante y es la base jurídica más importante porque al menos tiene 114 ratificaciones. Decía yo que esto no se ha movido, pero no son todos los estados los que están aquí. Luego entonces, como les comentaba, cualquiera que no esté aquí puede ir a cualquier lugar del espacio, nadie se lo va a limitar, extraer recursos minerales, apropiarse de cuerpos celestes, aunque si no es parte del tratado, pues no le aplica. Bueno, el artículo 11, si mal no recuerdo, de la Luna, establece todo el régimen al que se deben ajustar para extraer recursos de la Luna y demás cuerpos celestes. En su numeral 1, la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad, conforme a lo enunciado en las disposiciones del presente acuerdo, en particular el párrafo 5 del presente artículo. Me voy al párrafo 5 y dice: los estados partes en el presente acuerdo se comprometen a establecer un régimen internacional, incluidos los procedimientos apropiados, que rija la explotación de los recursos naturales de la Luna cuando esa explotación esté a punto de llegar a ser posible. Esta disposición se aplicará de conformidad con el artículo 18 del presente acuerdo. Quiero decirles que como son 18 los estados parte, el artículo 18 se refiere a que le toca al secretario general cuando se llegue el momento de llevar a cabo la explotación, pues dice, fíjense, esto no se ha hecho, que más o menos 18, el secretario general de Naciones Unidas, quien es el depositario, no lo ha hecho. Cuando hayan transcurrido 10 años de la entrada en vigor del presente acuerdo, 1979, si mal no recuerdo, se incluirá la cuestión de su reexamen en el programa provisional de la Asamblea General, a fin de considerar, a la luz de cómo se haya aplicado hasta entonces, si es preciso proceder a su revisión. Sin embargo, una vez que el secretario general, en su calidad de depositario, no vea que se mueven entre los estados partes algo, podrá convocar en cualquier momento, a petición de 1/3 de los estados partes en el acuerdo 6, y con el consentimiento de la mayoría de ellos, una conferencia de los estados para reexaminar el acuerdo. Esto no ha pasado, y son 18, y muchos de ellos ya están en los acuerdos Artemis. Entonces, ¿hay libertad de extraer recursos minerales? Sí. El que no es parte del Acuerdo de la Luna no se va a sujetar al Acuerdo de la Luna, porque tendría que seguir un protocolo que a esta fecha no se ha emitido. Y de hecho, es muy benigno el artículo 11, porque en el párrafo 7 dice, desde ahí nada más el 5, entre las principales finalidades del régimen internacional que se ha de establecer figurarán el desarrollo ordenado y seguro de los recursos naturales de la Luna. Como vemos, tenemos de todo y no tenemos de nada, a pesar de un acuerdo de la Luna al que México debe sujetarse y cumplirlo in extenso. ¿Qué está pasando con la parte? Pues cada quien se quiere servir con la cuchara más grande, y entonces tenemos los llamados acuerdos Artemis, que son generados por la Agencia Espacial de los Estados Unidos de América, la NASA, y se emitieron los acuerdos Artemis el 20 de diciembre de 2020, 20 de diciembre de 2019, y México es signatario, lo firmó el doctor Salvador Landeros, el jefe de la Agencia Espacial Mexicana, el 14 de diciembre de 2020. Somos signatarios. Estas disposiciones de los acuerdos Artemis contienen algo que a nosotros, como parte del Acuerdo de la Luna de México, pusimos una salvaguarda. El Acuerdo de la Luna regula
la extracción de los recursos minerales de la Luna y demás cuerpos celestes. Los acuerdos Artemis tienen un capítulo, un tema, y también se lo voy a compartir, doctor Castro, un tema que habla de la extracción de recursos minerales y además habla de la participación en extenso de la iniciativa privada con la pública. Se entiende que la iniciativa privada es importante porque para ir a la Luna o a un asteroide se requieren muchos miles de millones, hablan de 50,000 millones de dólares de ida y de regreso. Entonces tienen que tener una capacidad económica muy buena, pero no se van a quedar con que ya llegué y hay estos recursos minerales, me traigo estas piedritas. No, se traen estas piedritas y de acuerdo a una ley de los Estados Unidos muy ventajosa, dice que pueden ir los ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos, también la voy a compartir, maestro, pueden ir a la Luna y demás cuerpos celestes, extraer los minerales y traerlos y venderlos como quieran. Quiero decirles que inclusive de nuestros astronautas, del primero que pisó la Luna, se trajo sus piedritas. Ya hace poco, no hace poco, hace unos 3 años, en Sotheby's se llevó a cabo una subasta multimillonaria. Entonces, obviamente, si yo soy de la iniciativa privada y voy a tener que gastar más de 50,000 millones de dólares por ir y venir, bueno, pues yo voy a traer una carga completa. A lo mejor proceso los minerales en el asteroides o en la Luna y ya los traigo listos para venderlos y recuperar su dinero. Esto, hablando, nunca quise ser juez porque tendría que aplicar la ley, maestro, aplicando estrictamente la ley de Estados Unidos, pues los pueden vender como quieran. Y cualquiera que vaya hoy en día a cualquier cuerpo celeste, la Luna y demás asteroides, etcétera, puede ir, extraerlos y regresar con su cargamento y nadie puede decir absolutamente nada. Entonces, maestro, pues si quieren que aborde otro tema, el acuerdo de la Luna es muy interesante y da para más. Y una pregunta, aquí, ¿cuál ha sido el posicionamiento del Estado mexicano respecto a la extracción y también, digamos, hasta qué tanto tiene permitido jurídicamente de acuerdo a las convenciones o a los acuerdos que hemos analizado? Bueno, me ha tocado participar y participo de hecho en el grupo que establece los principios para la extracción de minerales creado por Copus. Este grupo está trabajando, digo, no me parece, pero el chair es un polaco que va también sobre la explotación de minerales a diestra y siniestra, es parte también de los acuerdos Artemis. Y por otro lado, Australia, también ahí el co-chair, es el australiano y también van parte de la política de la Agencia Espacial Australiana ESI sobre los recursos minerales. ¿Cómo se pronuncia México? México no deja de lado el acuerdo de la Luna y lo ponemos enfrente. ¿Qué hizo el doctor Landeros cuando firmó como signatario de los acuerdos Artemis que traen la explotación de recursos minerales? No queda incluida en la hoja de firma, pero al margen, lo vimos con consultoría jurídica de Cancillería, la salvaguarda de que México es parte del acuerdo de la Luna y se va a ajustar en todo momento a lo que dice el acuerdo de la Luna. Estamos entrampados, pero si me dicen México va a tener una misión a la Luna para traer piedritas y la voy a repartir en 7,000 millones de habitantes, me quiero morir. Y esto tiene también el convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, con la COVEMAR. COVEMAR, en el centro de los océanos están, vamos a pensar, unas fosas marítimas, que en alguna parte en los océanos, el Atlántico no es tan profunda, no todos tienen 10,000 kilómetros de profundidad, entonces es diferente. ¿Por qué? Porque de los satélites se puede observar si un barquito sin autorización tiene una estructura gubernamental que quisiéramos para el acuerdo de la Luna, tiene una estructura gubernamental donde se tiene que solicitar permiso para ir a esta fosa, a esta área común que es patrimonio de la humanidad, extraer y repartirla en 7,000 millones. Cuando los ven y no tienen ninguna autorización, es muy fácil verlos de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba la Luna,
este es un poco más difícil, bueno, pues les aplican sanciones. Esto pasa. Si es la Tierra, pues, tenemos los satélites de observación de la Tierra. 19. Entonces, estos fondos ¿Existe una regulación internacional respecto a los desechos espaciales generados por las empresas privadas? ese es un buen tema. Voy a dar respuesta de diversas maneras, pero es un buen tema que podríamos abarcar en algún momento dado, porque ¿qué hacemos también en Naciones Unidas? En Naciones Unidas, junto con la República Checa, con Canadá, con el mismo Estados Unidos, tenemos establecido una normatividad para decir qué es lo que nosotros podemos hacer para eliminar la basura espacial. La basura espacial puede ser de doble índole. Una, la que genera el propio espacio, pero su basura son piedras, ¿verdad? Un asteroide, si va muy rápido en su órbita, desprende unas piedrotas que son meteoritos o meteoroides. Esa es su basura. Y nosotros les mandamos otra basura. Con los artefactos espaciales y los satélites que tenemos allá, esta basura es antrópica, es generada por el ser humano. Entonces, ¿qué hace México? México nada más tiene un artículo que dice de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, que una vez terminada la vida útil de los satélites geoestacionarios, deben de trasladarse a la órbita de los satélites muertos, que ya no están en operación, a 300 kilómetros de la órbita geo. Esto es poner la basura en otro lugar. Entonces, hoy en día, este es un gran tema que tenemos en Naciones Unidas, en COPUS. México participa de muchas formas para establecer algún mecanismo y obligar a los operadores satelitales. Apenas se está haciendo por la Agencia Espacial Europea, pero no con todo el éxito que se quisiera. Pero por lo menos los satélites CubeSat, que van a una órbita de no más de 300 kilómetros, hasta más baja, ya están viendo el mecanismo para regresarlos, y entonces al pasar por la atmósfera se va a incendiar una gran parte, pero quedarán pedacitos que nos van a caer encima. Pero ya se está trabajando en ello, y México está trabajando en ello, pero lo único que tenemos es desorbitar los satélites y poner la basura de la órbita geo a 300 kilómetros. Pero estamos trabajando en ello. Es todo un gran tema en el que participamos y tenemos muchas respuestas, muchos mecanismos, y lo seguimos trabajando con varias agencias espaciales por parte de la Agencia Espacial Mexicana. ¿Cuál es su visión respecto al futuro del derecho ultraterrestre? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Parte de nuestros comentarios iniciales, decía yo que parte de nuestro derecho positivo mexicano son los 5 tratados del espacio que ya mencioné, y yo les comentaba que tratar de modificar estos tratados es ciencia ficción. México no lo quiere, porque se podrían perder los principios jurídicos que sustentan la viabilidad y sostenibilidad de las actividades espaciales en el espacio ultraterrestre. No importa que sean pergaminos de 1967 a la fecha, no importa. Tiene principios y los hacemos valer, como la posición de México, y lo vamos a hacer valer en la próxima reunión de COPUS a finales de este mes, principio de junio. Vamos a hacer valer y reiterar la posición de México en este sentido. No nos vamos a salir ni un ápice, y muchos no estarán de acuerdo, pero tratamos de convencer mediante la negociación entre pasillos. Usted lo sabe muy bien, doctor Castro Solís, comentar con los países, el grupo de los 77 que no me convence, porque son 134 países y el vocero a veces es Irán o a veces la India, no me convence, pero México no está dentro de ese grupo de países, y nos podemos pronunciar conforme a la política exterior establecida por la Cancillería mexicana. El canciller nos hace mucho caso en esto, es increíble, y nosotros que ejercemos como Agencia Espacial Mexicana la política exterior en materia espacial, es la única entidad del gobierno federal que tiene este derecho. Lo hacemos de manera conjunta con la Cancillería y llevamos nuestra política exterior sin variarla un ápice hasta hoy en día. ¿Qué es lo que está haciendo la NASA? Que
que sería tema para otra reunión. Los acuerdos Artemisa. Ahí está la iniciativa privada. Ahí está la extracción de recursos minerales. Ahí está México, la Agencia Espacial, como signatario diciendo que vamos a aplicar in extenso el acuerdo de la Luna. Pero esto en los próximos años, el doctor Castro Solís, estimados alumnos, vamos a ver cómo se desarrolla todo lo que estamos hablando de la minería espacial, que es todo un tema que manejo bastante bien y puede ser. Estuvimos en un grupo de Instituto de La Haya, trabajando casi un año, Relaciones Exteriores cubría los gastos, entonces estuvimos negociando los llamados building blocks, que son lineamientos para establecer un ordenamiento para la extracción de los recursos minerales. Para las disposiciones que tenemos actualmente en los tratados del espacio y lo que va a generar el grupo creado por Copus, e inclusive va a haber una conferencia, va en camino de ver cómo vamos a organizar, cómo vamos a colaborar, cómo vamos a poner los puntos sobre las IES para que esto tenga cierto orden. Pero yo les pregunto a ustedes, y piénsenlo, estamos hablando países altamente desarrollados y países emergentes o en vía de desarrollo. ¿Hasta dónde podemos tocar la puerta? Ese es todo un tema nuestro. Doctor, perdón. ¿Cree que México en algún futuro pueda hacer uso de la extracción de los cuerpos celestes? Sí, soy muy aventurada, Alexis, en un futuro. ¿Por qué? Somos parte de los acuerdos Artemis. Tenemos proyectos en donde, si bien la minería espacial está considerada, la posición de México es que es lo que se extraiga de los cuerpos celestes se utilice in situ. Si yo extraigo regolitos, el polvo de la Luna, y abajo de esos regolitos voy a encontrar los minerales, los voy a aplicar para utilizarlos en la Luna o en el cuerpo celeste. Esa es la posición de México. Bien, muy bien. Agradecerle, doctora Rosa, su tiempo.